Hablando de Slasher, parte 66. Oye Geyser. De la figura más elegante, filosófica y aterradora del cine de terror sobrenatural, nos adentramos en los dominios del dolor, el placer y las dimensiones infernales para analizar a Pinead, el sacerdote del infierno / Priest, el icónico líder de los cenobitas de la saga Geyser, 1987-2022. Creado por el visionario escritor y director Clive Barker, basado en su novela corta de El Boundear de 1986, e inmortalizado por la magistral actuación de Doug Bradley, Pinead no es un simple asesino en serie con un arma blanca. Es una entidad teológica que trasciende la noción convencional del bien y del mal. 1. Historia y origen. De oficial humano a deidad del dolor, el origen de Pinead combina el trauma de la guerra, el hastío existencial y la obsesión por trascender los límites de la experiencia humana. La vida mortal, Capitán Elliot Spencer. Antes de convertirse en una entidad demoníaca, Pinead era un ser humano de carne y hueso llamado Elliot Spencer, un oficial del ejército británico que sirvió durante la Primera Guerra Mundial. Afectado por el síndrome de estrés postraumático, la brutalidad de las trincheras y el horror de la guerra, Spencer perdió completamente la fe en la humanidad, Dios y la moral tradicional. La búsqueda de sensaciones extremas. Desilusionado del mundo terrenal y aburrido de los placeres mundanos, Spencer dedicó su vida de posguerra a la búsqueda de placeres oscuros, ocultismo y experiencias sensoriales límite. La configuración del Lament Configuration. En la década de 1920, durante sus viajes por la India o el lejano Oriente, Spencer adquirió una misteriosa caja musical tallada a mano. La configuración del Lament. Al resolver el rompecabezas geométrico de la caja, abrió una puerta hacia la dimensión del laberinto, reino gobernado por la entidad cósmica Leviatán. La transmutación. Spencer fue arrastrado al laberinto, donde su alma y su cuerpo fueron desgarrados y moldeados de nuevo. Su mente fue despojada de sus recuerdos humanos para convertirlo en el sumo sacerdote de la Orden de Lagash, los cenobitas, seres dedicados a explorar las fronteras donde el dolor extremo y el placer absoluto se vuelven indistinguibles. 2. Apariencia. La elegancia sacerdotal de la mutilación. El diseño de Pinead es una obra de arte del horror corporal y la estética BDSM/fetiche. La red de alfileres, Grid of Pins. Su rasgo más famoso. Su cabeza está completamente pálida y dividida en una cuadrícula geométrica perfecta cortada profundamente en su carne. En cada intersección de la red, tiene clavado un largo alfiler de cabeza dorada o de acero que llega hasta el hueso del cráneo. Túnicas sacerdotales. Viste una larga vestidura de cuero negro de corte sacerdotal o monacal. El cuero está cortado en el pecho para exponer carne viva abierta quirúrgicamente, sostenida por ganchos y hebillas de metal que estiran su piel. Instrumentos quirúrgicos. De su cinturón cuelgan ganchos, sierras de hueso, bisturís y herramientas de tortura antiguas pulidas y brillantes. Ojos y voz. Sus ojos son completamente negros, o con iris oscurecidos, y posee una voz profunda, resonante, calmada y teatral que transmite una autoridad majestuosa e inquietante. 3. Personalidad. El filósofo articulado del infierno. A diferencia de los asesinos mudos o psicópatas caóticos del género, Pinead es un ser frío, intelectual, articulado y formal. Código de honor implacable. Pinead se ve a sí mismo no como un monstruo, sino como un explorador de las regiones más lejanas de la experiencia. Opera bajo leyes dimensionales muy estrictas. Solo ataca o reclama las almas de aquellos que libremente resuelven la caja rompecabezas. Si no abriste la caja, en teoría no eres de su interés. Calma y elocuencia. Nunca grita, no corre y raras veces pierde la compostura. Se expresa mediante monólogos poéticos sobre la naturaleza de la carne, el alma, el sufrimiento y la eternidad. Su frase más famosa resume su postura. Demonios para algunos, ángeles para otros. Crueldad metódica. Cuando reclama una víctima, no tiene prisa. Disfruta de la disección tanto física como psicológica de sus presas, desgarrando no solo sus cuerpos sino también sus culpas y deseos más oscuros. 4. En el fondo. El horror de la obsesión y el deseo desmedido debajo de las cadenas y la carne perforada, la mitología de Pinead explora los límites de la adicción, el deseo humano y la pérdida de la moralidad. En el fondo, Pinead es el reflejo extremo de la codicia humana. Es lo que ocurre cuando una persona busca romper todos los tabúes morales porque el mundo común ya no le genera ninguna emoción.
Pinead y los cenobitas demuestran que la mente humana, cuando se obsesiona con el placer egoísta, termina inevitablemente encontrando el infierno que ella misma construyó. 5. Objetivo: cosechar almas y mantener el orden teológico. El propósito de Pinead en el universo responde a una función cósmica: atender el llamado. Responder al llamado de cualquiera que abra la configuración del Lament, arrastrando sus almas al laberinto para someterlas a la transformación o al tormento eterno. Servir a Leviatán. Mantener la estructura geométrica, fría y ordenada del infierno, el laberinto, asegurándose de que nadie escape de las deudas de sangre contraídas con la caja. Expandir la orden. En ocasiones, buscar humanos con inclinaciones oscuras excepcionales para convertirlos en nuevos cenobitas. 6. Habilidades y armas. La geometría de la tortura. Habilidades: telequinesis y manipulación dimensional. Puede alterar la realidad de la habitación en la que se encuentra, convirtiendo las paredes en laberintos de piedra, alterando la gravedad y abriendo portales hacia el infierno. Convocatoria de cadenas. Su habilidad de combate más letal. Puede hacer aparecer de la nada infinitas cadenas de acero con ganchos afilados que brotan del aire o de las paredes para atravesar, inmovilizar y despedazar a sus víctimas a distancia. Manipulación psicológica y mentes. Puede leer los deseos más profundos, secretos y traumas de los humanos para usarlos en su contra antes de tocarlos. Inmortalidad y deformación corporal. Al no pertenecer a la biología terrenal, las armas de fuego, las puñaladas o los ataques físicos comunes son inútiles contra él. El arsenal: las cadenas con ganchos, Meatsack Chains. Su arma principal y más representativa, utilizadas para desgarrar la carne desde todos los ángulos. La configuración del Lament. El artefacto místico que sirve como llave, arma y prisión dimensional. Instrumentos de tortura cenobita. Cuchillas, bisturís y agujas especiales utilizadas para mutilar ceremonialmente las almas reclutadas. 7. Debilidades. A pesar de su estatus semidivino, Pinead está atado a leyes místicas estrictas que sus víctimas pueden utilizar para sobrevivir. La configuración del Lament, el cierre, así como la caja abre las puertas del infierno. Si una víctima logra manipular el rompecabezas para devolverlo a su estado original o resolver la configuración de cierre, las cadenas se retraen y Pinead junto con su orden son desterrados de regreso al laberinto. El recuerdo de su humanidad. En la segunda película, el Wound, Eglaiser II, se demuestra que si se le confronta con objetos, fotografías o recuerdos directos de su vida pasada como Elliot Spencer, su mente divina entra en un conflicto interno que quebranta su poder y su lealtad hacia Leviatán, volviéndolo vulnerable. Leyes del pacto. No puede reclamar legalmente a alguien que no haya abierto la caja o que haya sido manipulado para hacerlo sin intención genuina, aunque en secuelas posteriores esta regla fue violada por guiones más comerciales. 8. Estado actual. La evolución de la saga, 1987-2026, la franquicia de Eglaiser cuenta con 11 películas, una vasta mitología en cómics, supervisada por Clive Barker, y un reciente reinicio cinematográfico. La saga clásica con Doug Bradley, películas 1 a 8. Doug Bradley interpretó magistralmente a Pinead en 8 películas consecutivas, desde la obra maestra de 1987 hasta cintas de mercado casero a principios de los 2000, Eglaiser, The Other, El Seeker, El World. En esta etapa se exploró el pasado de Elliot Spencer y la lucha de la heroína Kirsty Cotton. Las secuelas independientes, películas 9 y 10. Entre 2011 y 2018 se lanzaron producciones de bajo presupuesto, Eglaiser, Revelations y Eglaiser, Judgment, con diferentes actores en el papel de Pinead, las cuales fueron rechazadas por la crítica y los fanáticos. El reboot de Hulu / Spyglass, 2022. En 2022, el director David Bruckner lanzó un reinicio oficial producido por Clive Barker. En esta película, el papel de Pinead, acreditado fielmente a las novelas como The Priest, fue interpretado por la actriz Florence Jamie Clayton. La película regresó a las raíces del horror corporal estético, presentando un diseño elegante, aterrador y sangriento que fue aclamado tanto por la crítica como por los fanáticos leales de la franquicia. Actualidad. Pinead se mantiene como la figura más majestuosa y respetada del horror gótico sobrenatural.
Con el éxito del reboot de 2022 y la expansión de sus historias en novelas y videojuegos, como su aplaudida inclusión en Dead by Daylight, el sacerdote del infierno continúa demostrando que el dolor tiene una geometría perfecta que jamás pasa de moda. Egglazer y Pineal nos enseñaron que el verdadero terror no siempre se esconde en un bosque oscuro con un cuchillo, sino dentro de las esquinas de una pequeña caja de madera que promete responder a todos tus deseos. ¿Qué te parece la elegancia y la filosofía de Pineal en comparación con los asesinos físicos que hemos analizado? ¿Crees que la idea de que el placer y el dolor se unan en una dimensión paralela hace que Egglazer sea la saga más madura y fascinante del género?